Volatilidad internacional y efectos sobre la economía colombiana es el tema de charla del doctor Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo. Muy buenos días a todos, muy especialmente al señor ministro, a la doctora Adriana Larrota. Es un placer estar aquí nuevamente en este evento con el American Society y Council of the Americas y con ANIF, por supuesto, al doctor Sergio Clavijo y a todos los panelistas que van a estar a lo largo del día. Es difícil hablar después de la presentación del ministro. Seguramente muchos de los datos y de los mensajes que voy a tratar de transmitir coinciden en algunos aspectos con lo que ha planteado el ministro, otros no necesariamente son iguales, pero ciertamente se hace más complicado hablar después de una presentación tan completa como la que acaba de hacer el ministro. Yo voy a tratar de enmarcar el diagnóstico de lo que está pasando con la economía colombiana, hablando primero de lo que está pasando a nivel internacional, del entorno externo, después mirar el tema de las variables financieras internas, la inflación, la política monetaria, el comercio exterior y el balance externo, hacer algunas referencias al proceso de ajuste fiscal y a la forma como funciona la regla fiscal en Colombia y terminar con unas ideas sobre lo que está pasando con la actividad económica y las perspectivas de mediano y largo plazo en materia de crecimiento. En materia del entorno internacional, lo primero que hay que decir es que si comparamos con lo que pasaba hace un año, se ha mejorado de manera sustancial la perspectiva de crecimiento de la economía mundial. Aquí tienen ustedes resaltado en esas columna roja brillante los cambios en el crecimiento previsto por el Fondo Monetario Internacional en la última revisión de crecimiento comparados con lo que preveía un año atrás. Y lo que se ve es que se está esperando un crecimiento de la economía mundial del orden de 3.5%, que es 0.3% mayor de lo que se preveía en abril del año pasado. La mejora responde fundamentalmente a una mejora leve en el caso de la zona euro, a una mejora muy fuerte en la perspectiva para Japón, a una mejora también importante en la perspectiva de China, que hace unos meses estaba bastante cuestionada y que ha sorprendido con la forma como se ha revitalizado, un deterioro relativo en la perspectiva de la India, pero la India sigue siendo el país que más crece entre todas las economías grandes del mundo, una perspectiva de crecimiento de 7.2% para este año y una reducción relativa con respecto a hace un año en la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos y del Reino Unido. Sin embargo, esa reducción con respecto a hace un año se dio fundamentalmente hace varios meses y más bien recientemente ha ido revirtiéndose. Y si uno compara con lo que eran las perspectivas hace 3 o 6 meses, especialmente en el caso del Reino Unido, la perspectiva ha ido mejorando. En este contexto, lo que hemos visto en los mercados bursátiles en particular, en general también en los mercados financieros, es un rebote muy fuerte de los precios de las acciones a nivel mundial. Los principales índices bursátiles desde noviembre en particular se han valorizado más de 20%, tanto en Estados Unidos como en las bolsas europeas y en las bolsas japonesas, lo cual se da contra una situación que ya era significativamente mejor de la que se tenía hacia enero, febrero del año pasado. Y lo cierto es que hoy estamos llegando a niveles máximos históricos en muchos de esos índices bursátiles. Y eso se da de manera paradójica en un momento en el que las tasas de interés están subiendo. Paradójica en el sentido de que la subida de la tasa de interés podría reducir el crecimiento de los índices bursátiles, pero si se mira la causalidad inversa, están subiendo las tasas de interés precisamente porque la actividad económica se está comportando bien, porque las bolsas se están comportando bien a nivel mundial, porque el riesgo de deflación que se veía en muchos países del mundo desarrollado hasta hace
no muchos meses, ya ha ido desapareciendo, desapareció plenamente en el caso de Estados Unidos y ha ido desapareciendo en el caso de Europa, y por eso la tasa de interés de política empieza a aumentar en el caso de Estados Unidos de una manera significativa, con perspectivas de que aumente aún más en los próximos meses, básicamente porque el empleo se está generando bien y además porque las políticas del presidente Trump inducen aumentos adicionales en la tasa de interés, muy probablemente por los anuncios de mayor gasto público, de reducciones de impuestos, por lo tanto un déficit fiscal importante, por los anuncios de proteccionismo que pueden generar presiones sobre precios y que pueden hacer que el Banco de la Reserva Federal tenga que subir la tasa de interés aún más. Ahora, el contraste de esta situación que acabo de describir con lo que está pasando en América Latina es muy grande. En América Latina lo que tenemos es no solamente un crecimiento muy bajo, sino unas revisiones a la baja en el crecimiento que se preveía hace unos meses. Ustedes pueden ver aquí el dato comparado con lo que sucedía, el dato previsto en abril por el Fondo Monetario Internacional comparado con lo que se preveía 6 meses atrás. Y lo que se ve es una reducción importante en la perspectiva de crecimiento. Como mencionó Adriana Larrota en su introducción, en los últimos días hubo una revisión por parte del Banco Mundial, que los datos son ligeramente distintos a estos, en la que la perspectiva de crecimiento para América Latina es todavía menor que la que está planteada aquí, o sea que se siguen revisando a la baja las perspectivas para América Latina. Ya no son negativas en todos los países como llegamos a ver en algún momento hace un año o 2 años, pero la revisión a la baja sí es prácticamente generalizada. Algo muy paradójico en este entorno internacional es que a pesar de tener una crisis, una virtual crisis en América Latina, con varios países habiendo atravesado situaciones de recesión, en particular varios de los países más grandes de América Latina, quitando el caso de Venezuela, si uno mira el caso de Brasil, de Argentina, habiendo pasado recesiones importantes, la paradoja grande es que los flujos de capitales hacia la región se han mantenido positivos, algo que no sucedía en el pasado. Típicamente en el pasado, cuando tenía uno un periodo de crisis en América Latina, lo que sucedía es que los flujos de capitales dejaban de entrar a la región. Eso no ha sucedido en el periodo reciente. Los flujos de capitales, posiblemente por la gran liquidez que hay a nivel mundial, se han mantenido positivos y han seguido entrando en grados un poco menores a los años anteriores, pero han seguido entrando de manera muy significativa a toda la región, como pueden ver ustedes en este gráfico, donde los flujos de capitales representan más de 2% del PIB para el conjunto de la región, para los países grandes de la región, que son los que están mencionados ahí abajo en la nota de pie de página, que son básicamente Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, los países grandes y con acceso a mercados internacionales. Y esas entradas de capitales han generado un ambiente que es lo que los analistas financieros suelen llamar un ambiente bullish, donde hay inversionistas ansiosos de entrar a esta región, inversionistas que están comprando títulos de los países latinoamericanos, obviamente de los países latinoamericanos mejor posicionados, pero con algo relativamente generalizado que pueden ver ustedes aquí, ha implicado unas reducciones en los spreads de las deudas, en el ENBI, correspondiente a países como Colombia, por supuesto, pero también a Brasil, exceptuando un rebote reciente por el escándalo nuevo, el último de corrupción ya a nivel del presidente de la República, pero de manera general una reducción importante en Brasil, en México, en Perú, que también cobija a Colombia. En ese sentido tenemos una situación de muy mal desempeño económico general, pero con entradas de capitales, con buen financiamiento internacional y con mercados ansiosos de comprar títulos emitidos por estos países.
En ese mismo contexto se ha dado un proceso de apreciación de las monedas. Ustedes pueden ver aquí como desde febrero del 2016 más o menos, donde habíamos tenido una devaluación fuerte de todas las monedas latinoamericanas, eso tampoco fue exclusivo de Colombia. A partir de ese momento empieza un proceso de apreciación bastante generalizado, solo se excluye durante un periodo el caso de México, básicamente por el miedo que hubo al enfrentamiento por los anuncios de Trump sobre el muro y las implicaciones que eso pudiera tener específicamente para México, pero incluso en los últimos meses, también en México se observa un proceso de apreciación de la moneda. Entonces, lo que tenemos es un ambiente internacional donde tenemos buen financiamiento, apreciación de las monedas generalizado para varios de los países de mercado, por decirlo así, de América Latina. Y paralelamente tenemos una recuperación de los precios de los commodities. Aquí están básicamente los que afectan a Colombia, pero una recuperación de los precios de los commodities que ha dado lugar a decir que la crisis de commodities que se inició hacia 2012 y que afectó tan fuertemente el petróleo en el 2014, ya está a punto de empezar a revertirse. Y ciertamente desde enero, febrero del año pasado, el precio del petróleo empezó a repuntar, se ha mantenido en niveles que, si bien son la mitad de lo que teníamos hasta el 2014, ya por lo menos no son la cuarta parte. Y eso es algo importante. También hemos tenido una evolución positiva en términos generales del precio del carbón, a pesar de la reducción reciente, que es simplemente una reversión de parte del boom que tuvo durante un momento. De todas maneras, tenemos unos precios del carbón bastante positivos. En este entorno internacional, la pregunta es qué está sucediendo con la economía colombiana. Y antes de entrar en los distintos temas, yo quiero hacer un resumen que básicamente lo planteo en estas 4 frases. El resumen empieza por decir que el proceso de ajuste de la economía colombiana ante la grave crisis que enfrentamos por la caída del precio del petróleo, por el colapso de nuestro principal vecino, que es Venezuela, es un proceso de ajuste que ya tocó fondo y que se observa una clara mejoría en varios frentes, en particular en el frente de inflación y en el frente del sector externo. En el campo fiscal, la reforma tributaria del año pasado, sobre la cual hace 8 meses había unas enormes dudas de que pudiera pasarse, de que hubiera la capacidad del gobierno y del Congreso para tramitar esa reforma, pasó, y eso despejó el panorama para 2017 y para 2018 y evitó un downgrade de la deuda que habría sido francamente catastrófico para la economía colombiana. Pero sigue siendo necesaria una gran austeridad en el gasto, y aquí posiblemente hay una diferencia frente al planteamiento del ministro. A juicio nuestro, la perspectiva para el 2019 y 2020 no permite descartar la necesidad de una nueva reforma tributaria o de nuevas actuaciones en el frente fiscal hacia futuro. En materia de actividad económica, las cifras del primer trimestre muestran que la recuperación está más demorada de lo previsto previamente, pero seguimos pensando que los próximos trimestres van a ser mejores. El gran reto, y creo que es lo más importante, es cómo volver a tasas de crecimiento de 4% o más en el mediano plazo. Voy a empezar a mirar en todos los distintos aspectos de estas variables, qué es lo que está pasando en primera instancia con las variables financieras colombianas, con las variables financieras internas. Y lo primero es que el desempeño de esas variables financieras refleja una economía consolidando su proceso de ajuste. Ciertamente, cuando uno oye algunas declaraciones públicas en las que parece que la economía colombiana está en un desplome absoluto y se acabó prácticamente la economía colombiana, que es un poco el mensaje que transmiten algunos de los discursos políticos recientes, no coincide con lo que muestran las cifras financieras, por lo menos, que es un índice Colcap que ustedes ven ahí creciendo a niveles con pocos precedentes, con un récord de aumento en el último mes, una tasa de cambio apreciándose en términos generales,
durante el último año largo, y una tasa de interés de largo plazo de la deuda pública reduciéndose de manera muy significativa después de haber estado las tasas de 10 años por encima del 9%, ubicándose hoy por debajo del 7%. En ese sentido, se ve el impacto de una estabilidad relativa en las condiciones financieras internacionales. También se ve el impacto de una recuperación de los precios de los commodities, a la cual ya hice referencia, y se ve una confianza de los inversionistas externos asociada al ajuste que ya se está dando en la inflación y en las cuentas externas y a la aprobación que tuvo lugar de la reforma tributaria. En términos de inflación, ustedes han visto la inflación, después de haber estado en 9%, ha venido bajando y se ubicó en el último mes, en el mes de mayo, en 4.37%. Es una reducción muy significativa que ha sido impulsada fundamentalmente por la caída en los precios de los alimentos. Ustedes ven ahí en la línea anaranjada cómo los precios de los alimentos, que llegaron a estar creciendo más de 15% hacia julio del año pasado, están creciendo ahora el 2%. Eso, por supuesto, ha sido la explicación fundamental del proceso de reducción de la inflación. Los precios de los bienes transables también se han moderado. Básicamente, el hecho de que ya no estemos devaluándonos 60%, sino estemos con una tasa de cambio estabilizada, incluso con algo de revaluación, ha permitido que los precios de los bienes transables se hayan moderado, a pesar de todos los miedos que teníamos todos de que el impacto de corto plazo del aumento del IVA pudiera afectar ese tipo de precios. Entonces, los precios de los bienes transables están también ayudando a reducir la inflación, pero hay dos elementos que generan preocupación. Uno, los ajustes importantes en precios de productos regulados que tuvieron particular fuerza en el mes de abril, pero que incluso en el mes de mayo, cuando se comparan con un año atrás, implican una inflación o un aumento de precios de los bienes regulados de más de 6.2%, es un aumento muy fuerte, y por otro lado, una indexación que se refleja en el comportamiento de los bienes no transables, que realmente, que es la línea verde que tienen ustedes ahí, no ha dejado de subir. Ha moderado su crecimiento, pero se mantiene en ritmos de crecimiento claramente superiores al 5% y ciertamente genera preocupación. El Banco de la República ha reducido su tasa de intervención en 5 ocasiones desde diciembre y la ha llevado desde el 7.75% al 6.25%. La perspectiva nuestra es que la tasa de intervención terminaría este año entre 5.5% y 6%, lo cual implica unas reducciones adicionales, y lo que creemos en FEDESarrollo es que esas reducciones adicionales van a tener lugar rápido, o sea, en los próximos 2 o máximo 3 meses. ¿Por qué van a tener lugar rápido y por qué no van a seguir bajando después? Porque creemos que a partir de julio va a surgir una nueva circunstancia que va a hacer más difícil seguir bajando la tasa de interés. Por un lado, la actividad económica posiblemente va a estar mostrándose en mejores condiciones, pero por otro lado van a empezar a manifestarse presiones que hacen que la inflación no siga bajando. La perspectiva que tenemos es que muy probablemente la inflación observada anual va a seguir bajando de ese 4.37 que tenemos ahorita a niveles probablemente menores al 4% hacia el mes de julio. ¿Por qué? Porque los meses de junio y de julio del año pasado fueron extraordinariamente altos en materia de inflación, en particular de inflación de alimentos. Después de julio, la inflación empezó a ser muy baja el año pasado, en particular en alimentos, y la comparación que vamos a estar haciendo va a ser mucho menos favorable que la que hemos estado haciendo hasta ahora. Por eso es previsible que después de una reducción importante en la inflación anual hasta julio, que posiblemente lleve la inflación a niveles inferiores a 4%, tengamos un repunte
no despreciable en la inflación, que haga que terminemos con tasas de inflación a final de año en el orden de 4.3% o algo de ese estilo. Lo cierto es que las expectativas de inflación a diciembre, de acuerdo con la encuesta de opinión financiera que hace Fedesarrollo, que no quiere decir que sea la opinión de Fedesarrollo, indicarían que la inflación estaría ubicándose en diciembre en un nivel del orden de 4.47%. Digamos que entre 4.2%, 4.5% sería el rango en el cual probablemente se ubique la inflación, lo cual, repito, no descarta que antes de eso, hacia el mes de julio, haya bajado incluso por debajo del 4%. Eso genera preocupación porque implicaría que este año lo terminaríamos nuevamente incumpliendo el rango meta del Banco de la República, sería el tercer año consecutivo, y eso pone en peligro la credibilidad del banco. A eso se suma el hecho de que la inflación básica, que se mide de muy distintas formas, pero si miramos el promedio de indicadores de inflación básica que produce el Banco de la República, se ubica en 5.5%, es un dato alto, y por lo tanto el Banco de la República no puede sentir que su responsabilidad de mantener controlada la inflación ya está cumplida. Tiene que ir de manera muy cautelosa en el proceso de reducción de la inflación hacia los próximos meses. Repito, creo que tiene campo para bajar un poco la tasa de interés, pero ese campo tiene un límite y no creemos que las reducciones vayan más allá del mes de julio o del mes de agosto y que la tasa de interés baje por debajo del 5.5%. Ha habido una discusión muy fuerte en los últimos meses sobre el grado en que la tasa de interés del Banco de la República se transmite al mercado. Yo simplemente quisiera decir que creo que esa discusión ha estado sobredimensionada. Típicamente, cuando sube la tasa de interés o baja la tasa de interés del Banco de la República, la transmisión a la tasa de mercado toma un tiempo y se da de una manera gradual. Eso se ve muy claramente en el gráfico que tienen ustedes ahí en el lado izquierdo, donde está la tasa de interés de intervención del Banco de la República y la DTF. La DTF no subió tan rápido como la tasa de intervención y no ha bajado tan rápido como la tasa de intervención, pero ese es el rezago normal de una tasa que refleja unas captaciones a 3 meses. Ahora, las tasas de interés hipotecarias y comerciales han bajado en el periodo reciente, no al mismo ritmo de la tasa de interés de intervención, pero lo harán con el rezago que corresponde. Donde sí se ve una preocupación y creo que hay algo para revisar es en el hecho de que la tasa de interés de consumo no ha mostrado todavía, y es la tasa que está más arriba en el gráfico de la derecha, no ha mostrado todavía ningún asomo de ajuste hacia abajo. Y ahí piensa uno si no hay un elemento de demora en la reacción del sistema financiero frente a la reducción en la tasa de interés del Banco de la República y al cambio en las condiciones financieras generales. Paso al tema del comercio exterior y del balance externo. Diciendo que el ajuste en el año 2016, y eso ya lo habíamos visto en reuniones anteriores, fue un ajuste monumental. El déficit en cuenta corriente disminuyó más de 6.000 millones de dólares, a pesar de que el valor de las exportaciones estaba cayendo de manera muy importante en cerca de 4.000 millones de dólares. Eso es un ajuste monumental, un ajuste que se logró gracias a una depreciación importante del peso y a una desaceleración de la economía. No había otra forma de lograr ese ajuste. Las importaciones cayeron de 51.000 millones de dólares a 41.000 millones de dólares, 42.000 millones de dólares. Es una caída gigantesca, es un proceso de ajuste destacable. El año presente, 2017, se espera que el proceso de ajuste continúe. El déficit de cuenta corriente seguiría cayendo en unos 2.000 millones de dólares, pero con una característica totalmente distinta y que creo que es muy importante destacarla. Ya no seguiría cayendo el déficit porque caigan las importaciones. Al contrario, lo que está previsto este año es que las importaciones ya empiezan a aumentar, ya empiezan a reaccionar. En ese sentido ya estaría cubierto buena parte del proceso de ajuste. Lo que pasa es que el déficit sigue cayendo porque las exportaciones empiezan a recuperarse, como vamos a ver ahora, fundamentalmente porque las exportaciones de commodities en valor empiezan a ser más altas.
El cambio en el comportamiento de las importaciones creo que es bastante evidente en este gráfico. Desde mediados del año pasado, la tendencia de las importaciones a caer empezó a cambiar. Ya estamos viendo las importaciones creciendo y creciendo de manera significativa. Y eso se ve por distintos grupos de productos. Nuevamente, yo quisiera destacar que a veces el ambiente de desplome total de la economía que se siente a veces en las conversaciones de cóctel en los últimos meses, creo que exagera un poco por lo menos cosas que se ven en algunos datos como este, donde las importaciones de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital están todas creciendo en contraste radical con lo que venía pasando los 2 años anteriores, donde sí estaban realmente desplomándose dentro de ese proceso de ajuste al que estábamos abocados por la caída en los precios de los commodities. Ahora estamos viendo un crecimiento que es significativo en las importaciones de todos los tipos de productos, y me parece particularmente llamativo, por lo menos, el hecho de que ese crecimiento incluya un crecimiento importante en bienes de capital y materiales de construcción. Ahora, en materia de ventas externas, de exportaciones, hay un balance mixto. Por un lado, las exportaciones están creciendo este año a un ritmo importante, 25%, es un crecimiento muy notable en los primeros 4 meses de este año, pero fundamentalmente por el crecimiento de productos mineros y combustibles, básicamente el aumento del precio del petróleo con respecto a lo que era hace un año, el precio del carbón, un aumento en las exportaciones de café, pero el resto de exportaciones no aumenta. En parte, y eso hay que destacarlo también de lo que ha pasado en los últimos años, el desplome de Venezuela sigue siendo importante. Realmente el colapso de la economía venezolana tiene implicaciones para Colombia que van más allá de lo que todavía creo que somos capaces de dimensionar, pero incluso en los primeros 4 meses de este año, cuando creíamos que ya no había exportaciones, todavía es una caída del 70% de las exportaciones con respecto a hace un año, y eso afecta de manera importante la economía colombiana. Pero lo que es triste y preocupante y genera un reto muy grande hacia futuro es ver que las exportaciones diferentes a café y a mineras, las otras exportaciones que llamamos ahí, lo que a veces llamamos exportaciones no tradicionales, a países diferentes a Venezuela, ya no están cayendo, y eso es algo positivo en algún sentido, pero a duras penas crecen un 1.3%. O sea, no hemos logrado despegar las exportaciones. Los datos enero-abril muestran caída en las exportaciones a Estados Unidos no tradicionales del orden del 10%, a pesar de nuestro TLC, y eso es algo que tenemos que revisar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué la industria y la agricultura colombiana no han sido capaces de reaccionar con una tasa de cambio tan favorable para exportar a una economía como la de Estados Unidos, que está creciendo a ritmos relativamente satisfactorios y que podría comprarnos mucho más? Sobre el tema de la regla de las finanzas públicas y la regla fiscal, yo quiero concentrarme en unos comentarios. Aquí siempre hemos tenido opiniones muy parecidas con mi amigo Sergio, pero a veces tenemos algunas diferencias. Y quiero referirme a una diferencia que es marginal dentro de la cantidad de acuerdos que tenemos, pero que me parece importante destacar y tratar de explicar un poco la manera como nosotros entendemos, y yo particularmente entiendo las actuaciones del Comité de Regla Fiscal, ahí no como director de Fede Desarrollo, sino como miembro del Comité de Regla Fiscal. Sergio cuestiona en un informe semanal de ANIF que el Comité de Regla Fiscal haga, entre comillas, elucubraciones sobre el precio del petróleo y la brecha del PIB frente al PIB potencial, en lugar de tener un objetivo de déficit fiscal primario o de relación deuda sobre PIB claramente definido. Y considera que al meter esas elucubraciones sobre otros temas como el precio del petróleo o la brecha de producto con respecto al PIB potencial, desenfoca la regla y genera lo que él llama un blanco móvil para la regla fiscal.
Creo que implícitamente, me atrevo a interpretarlo de esa manera, considera que no debería existir el campo que asignó la ley de regla fiscal a lo que se denomina el déficit cíclico. Y quiero explicar muy brevemente qué es ese déficit cíclico. La ley de regla fiscal estableció unas metas de déficit estructural claramente definidas en la propia ley. La ley dijo, el déficit fiscal debe ser 2.4% del PIB, 2.3% del PIB en el año 2014 y debe llegar a 1.9% del PIB en el año 2018 y a 1% del PIB el déficit estructural en el año 2022 y entre esos años debe ir moviéndose gradualmente de una forma como lo muestra la línea negra que ustedes tienen ahí. Ese es el déficit estructural. Pero la ley dijo, hay un comité, que es este comité de regla fiscal, que debe evaluar la magnitud de un déficit cíclico que se le puede sumar o restar al déficit estructural. Ese componente cíclico tiene como fuente lo que haya pasado en el precio del petróleo o lo que haya pasado con la actividad productiva con respecto al PIB potencial. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Hemos crecido por debajo del potencial y el precio del petróleo, creo que sin lugar a dudas, ha estado en una caída que generó la necesidad de hacer un ajuste relativamente gradual. Una solución es decir, no, hay que ajustarse al déficit fiscal. Hay que ajustarse a lo que decía el déficit fiscal estructural y a lo que ha hecho la ley y no considerar el déficit cíclico. Eso implicaría que el ajuste, por ejemplo, el año pasado, para haber cumplido con la regla, no hubiera sido lo que se hizo, la bajada de gasto que se hizo, sino que hubiéramos ajustado 2 puntos adicionales, o sea que hubiéramos hecho una reforma tributaria más o menos equivalente al doble de la que se hizo y la hubiéramos implementado el año pasado. Creo que el impacto de eso habría sido una recesión monumental y que uno de los grandes avances de la estructura fiscal colombiana es tener una regla como esta que permite una cierta flexibilidad para una política contracíclica muy cuidadosa donde tiene que tener resuelto un dilema fundamental. Por un lado, que es indispensable reducir la deuda como objetivo claro de mediano y de largo plazo, pero por otro lado, que en el periodo de shock puede generar un aumento temporal de la deuda para evitar un costo excesivo sobre la actividad productiva. Creo que la regla fiscal busca conciliar esos objetivos y la inclusión de esas consideraciones sobre el precio del petróleo o sobre la actividad productiva busca conciliar esos objetivos de tal forma que el impacto del ajuste no sea excesivo sobre la actividad productiva. Yo termino esta parte simplemente diciendo que la forma como se ha puesto las metas de regla fiscal implican que el gasto público haya tenido que bajar en 2016. En 2016 bajó en 0.6% del PIB el gasto diferente a intereses y en 2017 tiene que bajar nuevamente el gasto público. A pesar de todas las presiones de Buenaventura, del Chocó, del posconflicto, de todas estas cosas que están pasando, el gasto público, de acuerdo con el Comité de Regla Fiscal, tiene que bajar como porcentaje del PIB este año y en ese proceso de ajuste y de convergencia hacia las metas establecidas por la ley de regla fiscal. En este sentido, creo que está evitando que las cosas se vuelvan explosivas y está generando un proceso de ajuste gradual razonable. Paso a la última parte de la presentación, que es la actividad productiva y las perspectivas de crecimiento, diciendo que tuvimos un primer trimestre realmente muy malo, fue peor de lo que muchos estábamos esperando, un crecimiento de 1.1%, con unas caídas dramáticas en edificaciones, en minería, mayores de lo que esperábamos, con un comportamiento terriblemente pobre en el comercio, en el transporte, en la industria, con un crecimiento un poco mejor en obras civiles, en establecimientos financieros y un comportamiento bastante positivo en el sector agropecuario, un crecimiento de 7.7% en el sector agropecuario. ¿Qué indicios tenemos del comportamiento de la actividad productiva después del primer trimestre? Que creo que es lo más importante.
Lo primero es el índice de confianza del consumidor. Yo creo que esto es un indicio absolutamente ambiguo y así lo quiero reconocer. Es ambiguo, ¿por qué? Porque el índice de confianza del consumidor en este momento está en niveles negativos. El último que tenemos es negativo. En ese sentido, pues la perspectiva no es buena. Desde otro punto de vista, ese índice de confianza del consumidor llegó a un nivel extraordinariamente malo en el mes de enero y desde enero hasta abril ha ido mejorando mes tras mes a velocidades relativamente importantes. Entonces genera una esperanza de que las cosas vayan siendo mejores, que puede ser consistente con que el peor deterioro se dio por el impacto del IVA sobre la confianza de los consumidores, que era de alguna manera esperable, y porque vamos a empezar a sentir poco a poco una perspectiva más favorable ante la reducción de la inflación y de las tasas de interés. Ahora, hay un elemento positivo, este es un gráfico idéntico a uno que presentó el ministro, que es que la cartera en los meses, los dos últimos meses, en marzo y abril, los dos últimos meses para los que tenemos información, la cartera comercial empieza a mostrar crecimientos un poco mayores de los que venía mostrando después de un proceso de caída bastante fuerte. Y hay algo que es significativo y es que el crédito de consumo y el crédito hipotecario se mantienen creciendo de manera bastante fuerte. Crecer al 13%, cuando ya la inflación es 4%, 4.3%, es un crecimiento real bastante importante que estamos viendo en la cartera, y esto genera esperanzas, por lo menos, de que las cosas puedan ir mejorando. En el mercado laboral, la situación es también ambigua, en el sentido de que a nivel nacional la situación es bastante buena. Los datos de desempleo a nivel nacional, a pesar de la desaceleración económica tan fuerte, indican una reducción del desempleo. Tanto para el mes de abril como para el promedio de enero-abril hay una reducción del desempleo a nivel nacional, pero eso no se ve a nivel de las principales 13 áreas metropolitanas. En las 13 áreas metropolitanas se ve un aumento del desempleo importante que ciertamente genera preocupaciones, que es consistente con la desaceleración económica tan fuerte y ciertamente genera preocupación sobre el impacto que pueda tener sobre la confianza de los consumidores hacia futuro. De todas maneras, se mantiene, incluso en estas áreas metropolitanas, una tendencia a la formalización del empleo, que es algo muy positivo, algo que resaltó el ministro y que nosotros estamos convencidos de que viene del proceso que se desencadenó con la reducción de los impuestos para fiscales en la reforma tributaria del 2012. En este contexto, ¿cuál es nuestra perspectiva de crecimiento? Estamos proyectando, y en estos tuvimos una revisión a la baja del crecimiento, un crecimiento del 2% para el conjunto del 2017. Esto implica un crecimiento muy pobre, muy parecido al del año pasado, que conllevaría tasas de crecimiento en cada trimestre mejores que las del primer trimestre, pero de todas maneras no satisfactorias. Ahora, ¿cómo se compone ese crecimiento? Una mejoría importante en el sector agropecuario, no tan fuerte como la que vimos en el primer trimestre, pero una mejoría importante en el sector agropecuario, una menor caída en la minería, una mejoría en obras civiles que es menos fuerte la mejoría de lo que creíamos hace unos meses debido a las dificultades que han surgido, especialmente en las obras de cuarta generación. Y, por otro lado, hemos revisado hacia la baja el comportamiento de edificaciones, de industria y de otros sectores, aunque también en esos sectores creemos que el comportamiento en los próximos trimestres va a ser mejor de lo que fue en el primer trimestre, debido a el impacto sobre la demanda que va a tener la reducción de las tasas de interés y posiblemente en el caso de edificaciones, políticas como las que mencionó el ministro de apoyo a los créditos de vivienda. Quiero terminar con unas consideraciones finales sobre las perspectivas de crecimiento. La perspectiva macroeconómica de corto plazo permite prever una recuperación en los próximos trimestres, con la cual estaremos superando en forma relativamente satisfactoria el dramático impacto de la caída de los precios del petróleo y de la crisis económica de nuestros vecinos, en particular el colapso de la economía venezolana. En ese sentido,
creo que lo que tenemos es un logro importante de la política macroeconómica. La gran inquietud se refiere a cuáles serán las fuentes de crecimiento a futuro que nos permitan volver a ver una economía creciendo a tasas del orden del 4% o más en los próximos años. Y en ese sentido quiero plantear como unas preguntas, y simplemente las planteo para terminar, como unas preguntas para algunos de los grandes sectores de la economía. Una es el sector agropecuario. La pregunta es si seremos capaces de dar a las actividades rurales el papel que merecen en una economía con la geografía colombiana. Mientras el resto de América Latina dio un salto gigantesco en productividad y exportaciones agropecuarias en los últimos 15 años, Colombia se quedó totalmente rezagada. Y aquí no me estoy refiriendo a la coyuntura, me estoy refiriendo a un periodo de 15 o de 20 años en los cuales, por ejemplo, Brasil o Perú multiplicaron las exportaciones y la producción agropecuaria en más de 100% per cápita. La producción agropecuaria per cápita se multiplicó al doble en países como Perú o Brasil, pero también aumentó de manera gigantesca en países como Argentina, Uruguay, Chile. Y Colombia no vio en lo absoluto ese crecimiento. ¿Qué nos pasó en la agricultura? Creo que un país en paz es un prerequisito para un desarrollo rural importante y un desarrollo de la agricultura, pero la propia sostenibilidad de la paz requiere de mejoras en la productividad en el campo y creo que eso es un reto gigantesco que tenemos por delante. Y tenemos que preguntarnos si las políticas que hemos hecho para el sector agropecuario, si la política de protección contra las importaciones ha sido eficaz cuando vemos que a pesar de esa política lo que hemos tenido es un comportamiento tan pobre como el que hemos visto a lo largo de los últimos 15 o 20 años. En el sector minero, las reservas de petróleo están cayendo rápidamente y el rechazo de la población a la exploración y a la explotación minera que se ve en estas consultas populares están haciendo inviable la inversión en el sector. Más allá del debate sobre el papel jurídico de esas consultas populares, la pregunta es si no debemos repensar el esquema de regalías y buscar la manera de que las comunidades sientan los beneficios y no solo los costos de la exploración y la explotación minera en sus territorios. Creo que aquí hay más allá de una discusión jurídica, una discusión política a la cual le tenemos que dar muchísima importancia. En el sector industrial, la pregunta es si tenemos la capacidad de desarrollar un sector industrial que sea capaz de competir internacionalmente y no solo en Venezuela. Perdimos el mercado de Venezuela, pero no hemos sido capaces de reemplazarlo por mercados perdidos, por mercados en otras partes. Es triste ver que Colombia es de los pocos países que no ha logrado desarrollar sus exportaciones en Asia. El mercado del Pacífico no existe para Colombia a diferencia del resto de América Latina y en eso también estamos fuertemente rezagados. Y en un informe que hicimos hace poco tiempo mostramos cómo, de manera muy triste, a pesar de la integración y toda la publicidad que ha habido alrededor de la Alianza del Pacífico, las exportaciones colombianas a países como Perú, que ha crecido de manera importante, o como Chile, que se ha mantenido creciendo menos, pero creciendo también, han caído en los últimos 6 años. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que no somos capaces de competir y tampoco aprovechar el TLC de Estados Unidos, incluso con una devaluación como la reciente. ¿Cuáles son las perspectivas del sector de servicios? ¿Cuáles son las perspectivas del sector de turismo? ¿Qué hay que hacer ahí? Pero también qué perspectivas tienen el suministro de servicios transfronterizos, por ejemplo, de carácter empresarial. ¿Qué tanto podemos seguir avanzando en formalización laboral y empresarial, que algo hemos hecho en los últimos años, pero donde la única manera de aumentar la productividad importante hacia el futuro sería seguir avanzando mucho más rápidamente? ¿Y qué tanto somos capaces de completar un ajuste de las finanzas públicas que haga sostenible la inversión en bienes públicos, en infraestructura, los progresos en educación y salud y la reducción de la pobreza? Creo que son preguntas que nos tenemos que volver a hacer, saliéndonos ya hacia el futuro de la coyuntura, una coyuntura que hemos sorteado relativamente bien. Haber sobrellevado el choque externo que hemos enfrentado desde mediados de la presente década constituye, a mi manera de ver, un gran logro y permite destacar nuestra política macroeconómica dentro de América Latina. Pero crear las condiciones para recuperar un crecimiento alto y sostenible de mediano y largo plazo es todavía una tarea por cumplir y esa tarea pasa por responder preguntas como las que acabo de plantear. Muchísimas gracias.